Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al ciclo de charlas Compromiso e Inclusión Empresas de Expo Inclusión, donde revisaremos cómo transformar a nuestras organizaciones para lograr una inserción laboral inclusiva y exitosa. Soy Cristian Galleguillos y junto a mí está Daniela Jiménez, quien estará moderando los comentarios y preguntas en el chat. Y Leo Viltnes, quien nos acompañará en la interpretación de lengua de señas. El tema de hoy es esencial para cualquier profesional de recursos humanos que quiera impulsar la inclusión en su empresa. Y para ello es un placer presentarles a nuestras expertas invitadas. Primero, Fernanda Moya, terapeuta ocupacional y diplomada en de estrategias de enseñanza y aprendizaje digital. Fernanda tiene amplia experiencia en implementar programas de inclusión en diversas organizaciones. También nos acompaña Francisca Ollaneder, terapeuta ocupacional con diplomado en neuropsiquiatría y mindfulness. Ella nos hablará sobre cómo una cultura inclusiva en las empresas no solo beneficia a los empleados, sino también al negocio en su conjunto. Les dejo entonces con Fernanda y Francisca. Fernanda, Francisca, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Fernanda Moya y acá estoy con Francisca. Nosotras trabajamos en la Universidad Andrés Bello en un programa de inclusión educativa y agradecemos a todos que se hayan conectado y estén en este momento con nosotras. Bueno, ahí está nuestra presentación. Somos las coordinadoras laborales del programa Diploma en Habilidades Laborales de la Universidad Andrés Bello. Este es un programa que está orientado a la formación sociolaboral de jóvenes con necesidades educativas especiales que están ligadas a dificultades cognitivas y aprendizaje lento. Llevamos 18 años formando estudiantes con necesidades educativas especiales. Este programa dura 3 años, ¿sí? Y nosotros nos enfocamos en coordinar las prácticas laborales que ellos tienen en las distintas especialidades. Nosotros tenemos 5 especialidades, dentro de las que tenemos función administrativa, apoyo a la educación deportiva, apoyo a la educación parvularia, a la función veterinaria y a la función gastronómica. Y este programa se imparte en las 3 sedes de la universidad, en Santiago, que es la sede más grande, luego Viña y también Concepción. Dentro de nuestros objetivos dentro del programa es potenciar el desarrollo intelectual, emocional y social de los jóvenes, fortaleciendo su autoestima y la autonomía y las habilidades sociales para favorecer su integración y su inclusión, ¿no es cierto?, laboral, junto con el desarrollo de habilidades laborales que son específicas, ya mediante una capacitación personalizada y acorde a sus capacidades e intereses. Nosotros tenemos un proceso de práctica que parte con un día a la semana, luego 2 y ya luego 4 días, que es lo más cercano al ámbito laboral, con media jornada. Bueno, hola a todos, yo soy Francisca. Ahí como les comentó Fernanda, comentarles por qué nosotros estamos haciendo esta presentación. Finalmente nosotros, ¿cierto?, participamos desde la formación sociolaboral para que luego estos jóvenes con algún tipo de discapacidad puedan insertarse al mundo laboral. Entonces, para eso nosotros hicimos una pequeña introducción sobre el programa, ya les vamos a hacer una pregunta para ver si es que nos pueden colaborar, ahí levantando la mano, por favor, el que quiera hablar, y ahí le van a dar el pase. Entonces, nosotros quisiéramos saber qué creen ustedes sobre si es que solo las personas con discapacidad van a necesitar algún tipo de apoyo y adaptación en el trabajo, o todas las personas con o sin discapacidad. Entonces, ahí a ver si es que alguien, bueno, no sé, también en el chat podrían escribir, entonces si es que alguien pueda o quiera participar, levanta la mano y ahí le dan el paso. Igual después de esto vamos a ver un video que también va a clarificar un poco la respuesta sobre esto. Acuérdense igual que cualquier respuesta acá es bienvenida, no tienen por qué saber la respuesta y la idea de esto también es poder ir aprendiendo. Francisca, Sí. vamos a ir haciendo esta charla interactiva. ¿Podemos ir haciendo respuesta al tiro a esta pregunta? Van a ver, claro, en esta pregunta sí, la idea es que después vamos a presentar y al final también vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿ya? Igual de Ya. todas maneras, si es que alguien tiene alguna pregunta en el momento para que no se le olvide, pues levantan la mano sin ningún problema y le responden. Bueno, en esta pregunta yo creo que no.
Ya, perfecto. Ahora vamos a ver un video para que podamos introducir también aquí. Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Una de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fue registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A Don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. Vaya sangría decimal. ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya. Parece que al final Ignacio también había cambiado, porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, Don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad. En otras se está empezando a dar. Pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad.
Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Entonces ahí finalmente lo que trata este video, ¿cierto? Es que dice que para lograr la inclusión laboral efectiva, finalmente lo primero es contratar a personas con algún tipo de discapacidad. ¿Ya? Entonces, para comenzar, comentarles un poco sobre el concepto de discapacidad desde la OMS, ¿cierto? Que dice que la discapacidad está definida como el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona y sus factores personales y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona. ¿Ya? Finalmente, ¿por qué se habla de persona con discapacidad y no, ¿cierto? Como anteriormente se podría haber dicho discapacitado, minusválido, entre otras? Es porque la persona propiamente tal tiene una deficiencia o una condición, que cuando esta condición propia de la persona se encuentra con estas barreras en el entorno, ya sean barreras sociales, culturales, eh, existe o comienza esta discapacidad, ¿ya? Entonces, también nosotros acá pusimos la ley de 1422, ¿cierto?, que establece las normas de inclusión y igualdad para personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad todas deberán tener los mismos derechos humanos. Eh, la discapacidad puede ser temporal o permanente, como también puede ser reversible o irreversible. Hay distintos tipos de discapacidad y lo importante es hablar las discapacidades como tal, ¿ya? Nombrar las discapacidades y saber cuáles existen. Por un lado tenemos la discapacidad física, discapacidad auditiva, la discapacidad visual, discapacidad mental y la discapacidad intelectual. Bueno, existe una encuesta nacional de discapacidad que se empieza a realizar en Chile y una encuesta de discapacidad y dependencia. La última que se hizo fue el año 2022, en la cual arroja que el 17% de la población chilena presenta algún tipo de discapacidad. ¿Ya? Y principalmente está orientada o está presente en mujeres, ¿sí? Y con los años también esto va aumentando. Y en cuanto al ámbito laboral, el 56,1% de las personas con discapacidad se encuentran sin trabajo, y dentro de ese 56,1, el 37% es por causa de su enfermedad o su condición, que es un porcentaje igual alto. Ya, y con respecto a la tasa de participación laboral, tenemos que una persona sin situación de discapacidad tiene un 68% de participación laboral versus un 43,9% de una persona con discapacidad. Por lo tanto, ahí hay una desventaja que se ve. En cuanto a la tasa de participación laboral en población adulta, por situación de discapacidad y por tramos de edad, si lo vemos desde la edad de los 18 a los 29 años, es un rango que quizás está un poco más igual, digamos, porque tenemos un 61,6% de las personas sin discapacidad, ¿no es cierto?, participando versus un 58,4% de las personas con discapacidad. Sin embargo, esta brecha aumenta al momento de incrementar la edad también. Entonces, a los 60 años y más también disminuye, y a los 45 o 59 años también ahí disminuye el porcentaje de participación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Acá hay una frase que nosotros la colocamos porque nos pareció bastante interesante. Cuando ves primero a la persona y luego su discapacidad, perfecto, es un gran intento. Pero cuando ves primero a la persona y luego dejas de ser espectador, ya se entiende todo. Ya siempre la persona va a ser el principal actor, va a ser siempre orientarnos a la persona, ¿sí? En cuanto a lo que es la inclusión laboral, es todo un proceso. Ya nosotros trabajamos en la parte de formación, donde preparamos a los jóvenes con discapacidad para ingresar al ámbito laboral. Y posterior a eso, existe un proceso que debe estar orientado o basado también en la igualdad, en la equidad de oportunidades, logrando así una plena participación social. Ahora más adelante vamos a ver las etapas de este proceso y cuándo concretamos la inclusión laboral. Cuando la persona ya se incorpora a un trabajo, cuando la persona ya es parte de todas las actividades laborales y sociales que la empresa tiene.
Y bueno, la ley 21.015 promueve desde el próximo ya año el 2% de la inclusión de las personas con discapacidad en las empresas, ¿sí? Ahí comentarles un poco sobre los pasos para la inclusión laboral. En principio, primero, ¿cierto? Una empresa va a identificar si es que quiere cumplir solo con la cuota y tiene que cumplir con la ley, o si también en realidad es porque quiere generar una cultura más inclusiva, ¿ya? Puede ser ambas también. Entonces, lo primero que se recomienda es que sea el contacto y asesoramiento, ya asesoramiento a través de una fundación, de una consultora, asesoramiento a través de expertos para poder, si es que es el caso de cumplir la ley, poder cumplir la ley de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque no es suficiente solamente el ya. Contrata a una persona con discapacidad, cumplo la cuota. No, lo más importante es que tiene unos pasos y es muy importante el acompañamiento y seguimiento a esta persona con discapacidad. ¿Ya? Entonces, luego del contacto y asesoramiento, poder descubrir cuál es el objetivo de la empresa, ¿cierto? En base a eso, se identifican los puestos de trabajo. Ya se puede hacer, generalmente se hace a través del análisis de puesto de trabajo, que es donde se completa, ¿cierto? Una pauta donde pueden haber desde aspectos técnicos que yo quiero que la persona que vaya a cumplir el cargo necesite conocer y saber. Por otro lado, también habilidades blandas, ¿ya? No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en un call center que trabajar detrás de un escritorio, ¿ya? Como también, ¿cierto? Identificar el entorno y el contexto y para qué tipo de discapacidad ese puesto de trabajo sería finalmente posible, ¿ya? Porque a lo mejor si es una empresa donde tiene 2 pisos el lugar de trabajo y es un edificio antiguo que no tiene ascensor, por lo tanto las personas deben subir la escalera para llegar a su lugar de trabajo, probablemente no va a poder trabajar ahí una persona con discapacidad física que utilice silla de ruedas, ¿ya? O sea, a lo mejor vamos a buscar otro tipo de discapacidad que pueda cumplir con ese trabajo, ¿ya? Luego la identificación del cargo, del puesto de trabajo, que ya está definido, empiezo a buscar al candidato, ¿ya? Una valoración y selección del candidato, idealmente siempre acompañado, ahí es donde puede que ustedes hayan visto, a lo mejor en los puestos que se publican, ¿cierto? En estos puestos de trabajo que sale apto para personas con discapacidad, o se busca solo personas con discapacidad, ¿ya? Eso también va a depender de la empresa, qué es lo que está buscando. Y luego se hace la inclusión a partir de la contratación. Se selecciona al candidato que creemos que va a cumplir con el cargo que la empresa está buscando, ¿cierto? Y luego se hace esta inclusión, ¿ya? No basta solamente con el ya. Tenemos a la persona, la contratamos, la dejamos. No. Lo importante ahí es comenzar a hacer este acompañamiento y seguimiento, ¿ya? En principio, ¿qué se hace? Se hace una sensibilización, ¿ya? Esta sensibilización idealmente es que esté todas las personas que van a tener contacto con esta persona con discapacidad para que entiendan y puedan derribar ciertos mitos, ¿cierto? En esa sensibilización e inducción se puede hablar desde la discapacidad en particular que tenga esta persona, sobre ciertos mitos que hay que derribar, sobre ciertas verdades también, sobre el lenguaje, cómo se le habla a una persona con discapacidad, qué los tipos de discapacidad que existen, ¿ya? Y luego, cuando ya está la persona en el lugar de trabajo, se realizó esta sensibilización con el equipo de trabajo, se hace el acompañamiento a la persona con discapacidad, tanto como al equipo de trabajo, ¿ya? Y se hace este seguimiento y evaluación. Entonces, ¿cuáles son las barreras que existen para una inclusión laboral efectiva? Tenemos distintas barreras, ¿ya? Las personas con discapacidad se encuentran en una situación vulnerable en el mercado laboral, de hecho es el principal colectivo que se encuentra en mayor vulnerabilidad, ¿ya? Eh, ¿Qué pueden existir? Las barreras del entorno, ¿ya? Tanto barreras arquitectónicas, físicas, como barreras también sociales, ¿ya? Sobre el que una persona no se le acerca porque no sabe cómo hablarle, no sé cómo va a reaccionar si es que le digo que no estuvo bien lo que hizo, ¿ya? Entonces son estas barreras que existen. Muchas veces pasa ¿por qué? Por falta de conocimiento, ya falta de conocimiento, por no saber cómo actuar, por no saber cómo hablarles, no saber cómo tratarlos, ya, cómo tratarlos como uno más, ya, son personas, al igual que todos nosotros con o sin discapacidad, es finalmente una característica más, entonces, ¿qué hay que hacer? Tratarlo de igual, ya, valorar la diversidad. No solamente las personas con discapacidad tienen características personales y particulares, las personas sin discapacidad también. ¿Ya? Entonces es muy importante valorar la diversidad y no solo con la discapacidad, sino toda la diversidad. Y
También, por supuesto, que existe cierta rigidez en las condiciones de los puestos de trabajo que son muy difíciles el modificarlas, ¿ya? Que, como les comentaba anteriormente, en el mismo ejemplo, ya, ¿cómo modificamos esto para que una persona con discapacidad física pueda llegar al segundo piso a trabajar? Es muy difícil y se necesitan muchos cambios, ¿ya? Entonces existe mucha rigidez en esta condición que ya está predeterminada. Por ejemplo, en la accesibilidad, como les comentaba, lugares de trabajo poco accesibles, ¿ya? Lo más visible finalmente es lo arquitectónico. El ingreso al lugar de trabajo es muy poco accesible, ya en el mismo puesto de trabajo es poco accesible, independiente de la discapacidad que tenga la persona, ¿ya? ¿Qué más? Pueden existir barreras arquitectónicas de base que son muy difíciles o la empresa a lo mejor no quiere invertir recursos en empezar a modificar estas barreras existentes, ¿ya? Entonces a lo mejor no vamos a buscar una persona con discapacidad física que no puede llegar al segundo piso, vamos a buscar una persona con discapacidad visual, pero a lo mejor no discapacidad visual al 100%, ¿ya? Dificultad en el acceso o falta de alternativas para trasladarse. Ya en el transporte público, por ejemplo, dificultades en las calles, en la accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad, no solo física, también la poca comprensión que existe, ¿cierto?, en la señalética para las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo. ¿Ya? En la indisponibilidad, una baja posibilidad de ajustes de puesto de trabajo que existen. Las limitaciones físicas, los tipos de trabajos que no son aptos, ya que, por ejemplo, que en la construcción, a lo mejor en la construcción es difícil que pueda trabajar una persona con discapacidad, ¿ya? O bien no existen o es muy baja la aplicación de los ajustes razonables. La visibilidad de la discapacidad, ¿ya? Eh, ¿Cuántos de nosotros vemos algún tipo de discapacidad en las calles? Ya cuesta ver, ¿por qué? Porque la gente cuesta también que participen de una sociedad, ya que puedan participar como cualquier otra persona. Como también existen las discapacidades invisibles, ya si yo les pregunto de manera inmediata, imagínense una persona con discapacidad, probablemente lo primero que se les ocurre es una persona con discapacidad física en silla de ruedas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está ese concepto y ahí a lo mejor es una discapacidad más visible. Pero ¿qué pasa con las discapacidades intelectuales? Que a lo mejor no es síndrome de Down. Una persona con discapacidad intelectual que no tenga algo visible, ¿cierto? Va a ser una discapacidad invisible. O también las discapacidades más mentales. Entonces existe una falta de reconocimiento oficial de la discapacidad. No, como la persona no se ve que tiene algún problema, no tiene discapacidad. ¿Ya? Los estereotipos también, estereotipos que guían la conducta. La imagen estereotipada y los prejuicios contra la discapacidad se reflejan en las interacciones. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Si es que se reflejan las interacciones, estas personas van a poder participar menos. Y en la formación y educación, de por sí, tanto las personas con algún tipo de discapacidad tienen menor acceso ya a la educación o en el seguimiento de los ritmos establecidos, en el incorporarse en la rutina, el poder adaptarse a este ritmo. Bueno, como hablaba de la accesibilidad, continuando con lo que decía Francisca en cuanto al traslado, en cuanto al puesto de trabajo en sí, realizar ciertos ajustes razonables y pensar cuáles van a ser los ajustes que requiere la persona y que sean adecuados a la característica de la persona, como también al puesto de trabajo. Los ajustes al acceso a la información. Ya pasamos desde lo que es más arquitectónico a algo un poco más, digamos, específico, dependiendo de la persona, ¿no es cierto? ¿Qué apoyos vamos a establecer nosotros dentro de todo este proceso? Vamos a utilizar un software que a lo mejor pueda facilitar la comunicación o la comprensión. Vamos a capacitar al equipo de trabajo. Yo creo que eso es súper importante, que la persona se sienta parte del equipo, en que los del equipo también sepan cómo va a ser esta dinámica, digamos. Eliminar las barreras, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser las exigencias del puesto de trabajo? Realizar un seguimiento y por sobre todo el trato igualitario. ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Van a depender del tipo de puesto de trabajo. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Es que siempre se promueva la participación de las personas dentro del equipo de trabajo, que sean agentes activos. Realizar protocolos de inclusión y que estos sean accesibles. Por ejemplo, un protocolo que sea de evacuación ante sismos, que eso sea accesible también, que esté dentro de una puede utilizarse una metodología de lectura fácil, que es una estrategia de accesibilidad cognitiva, como también se pueden utilizar otros aspectos, tal vez más imágenes. En cuanto a la resolución de problemas, poder entregar alternativas de solución.
ya que a lo mejor si la persona requiere de alguna estrategia en particular, por ejemplo, de tener tres soluciones, intentar que ella escoja entre dos para que sea un poco más fácil. Siempre entregar las instrucciones de manera clara y precisa. Utilizar la tecnología a nuestro favor, ya utilizar subtítulos, utilizar videos, utilizar distintas herramientas y software que nos permitan a nosotros y a las personas con discapacidad poder comunicarnos, poder facilitar ya el trabajo. Y las instrucciones también puede ser con algún tipo de demostración previa para saber que ellos comprendieron realmente lo que deben realizar. Otro tipo de estrategias podrían ser apoyos visuales, de audio o audiovisuales. Siempre las imágenes, por ejemplo, de las instrucciones es como vital, ¿ya? Porque nos van a ayudar tanto a ellos como a nosotros, ¿sí? Utilizar pictogramas. Flexibilizar ante el ritmo de trabajo, ¿ya? Posiblemente puedan realizar los trabajos, sin embargo, vamos a requerir un poco más tiempo, vamos a requerir un poco más de espacio, entonces ir flexibilizando ante eso. La adaptación de elementos de trabajo, como un escritorio, en el caso de que fuese una persona con alguna silla, por ejemplo, silla de rueda, que el escritorio esté adaptado para que, con una escotadura, para que pueda sentarse, que pueda estar cómodo, eh, y así entre otras adaptaciones que se pueden hacer. Que la rutina pueda ser a lo mejor una rutina más estructurada, si es una persona que requiere de esta estructura, que sea un paso a paso y que la jornada laboral esté acorde a las características de las personas, que sea flexible, si es media jornada o si es jornada completa, que existan espacios donde puedan establecer entre, digamos, el trabajador y la jefatura, los compañeros de trabajo, espacios que pueden ser más de descanso, pueden ser un espacio también para que ellos puedan eh, asistir al médico, entre otras cosas, y adaptación de todo el mobiliario. Como recomendación, el rol del trabajador es importante. Todos son trabajadores y van a cumplir un rol dentro de la empresa. Ya el enfoque debe estar situado hacia las habilidades que tengan las personas y no en dificultades. Esto a modo general también sirve. Y conocer las características individuales y qué requerimiento o qué tipo de necesidades va a tener la persona para que nosotros podamos adecuar el puesto y el cargo a también lo que ellos pueden realizar. Eliminar las barreras, ser flexibles, promover autonomía e independencia dentro del puesto de trabajo. Idealmente que exista un área de inclusión o que, bueno, en base a las capacitaciones que se puedan hacer, utilizar a lo mejor eh, o contactar al rol de gestor laboral que pueda entregar y pueda capacitar a la empresa. Y siempre valorar la diversidad debido a que nos permite tener un enfoque inclusivo dentro de la empresa, una cultura inclusiva. Entonces, en base a lo que hemos ido conversando, ¿cierto? Tiene mucho que ver con también ir modificando o ir cambiando estas barreras que existen, ¿ya? Entonces, cuando una flor no florece, arreglas el ambiente en el que crece, no la flor. Entonces, acá les ponemos dos imágenes, ¿cierto? Que por un lado tenemos, ¿cierto? Inclusión, por otro lado integración. Entonces, ¿qué es finalmente lo que queremos lograr? Eh, Ahí no sé si es que saben cuál es integración, cuál es inclusión, eh, si es que alguien quisiera opinar algo, qué es lo que se quisiera lograr, qué es lo que se ve en Chile a lo mejor, o lo que ustedes han visto, ya sea en la educación, en la inclusión laboral, eh, algo si es que alguien quisiera opinar, o si es que hay una primero que la otra, si es que hay alguien que quisiera levantar la mano, escribir en el chat. Veamos, Daniela, si tenemos gente en el chat que quiera ver esta imagen y se quiera lanzar con alguna respuesta y ver cuál de estas imágenes es inclusión y cuál es integración. ¿Tenemos alguna mano levantada por ahí dentro de nuestra audiencia o gente en el chat que quiera responder? ¿Alguien se quiere aventurar con esta imagen?
Aún no hay manitos levantadas, pero en el chat Pamela nos cuenta de que utilizar siglas también puede dificultar el acceso a la comprensión de lo que se está expresando o comunicando, que también hay que tener ojo ahí. Y Karen Mondragón dice, inclusión es la de la izquierda e integración de la derecha. Y Elaine dice, la primera es inclusión y la segunda integración, claro. Vamos Ya. a ver qué nos dicen nuestros especialistas. Ya, muchas gracias por ahí, por opinar. En realidad la de la izquierda es integración y la derecha es inclusión. ¿Ya? ¿Por qué? En ambas imágenes vemos, ¿cierto?, estas personas con algún tipo de discapacidad, finalmente, en las dos imágenes, ¿ya? Pero por un lado, si ustedes se fijan, en la de la izquierda aparecen estas personas segregadas, ¿ya? Aparecen dentro de una figura, finalmente. ¿Por qué? Porque se integra, ¿cierto? O sea, integramos a las personas con algún tipo de discapacidad, pero igual quedan segregadas, ¿ya? O sea, siguen siendo las personas con discapacidad. En cambio, por el otro lado, de la mano derecha, ¿cierto? Tenemos estas personas con discapacidad, pero ya están incluidas, son una persona más en el mundo laboral, en el mundo, en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, no se segregan como personas con discapacidad, sino que son personas, igual que las personas sin discapacidad, ¿ya? Entonces, para ya ir finalizando, nos gustaría que pudiéramos hacer este caso o que analizáramos esto, ¿cierto? Dice, Julián es una persona que ingresa al mundo laboral. Es una persona que tiene discapacidad intelectual. El jefe le da indicaciones laborales que resultan complejas para Julián. Carla, la facilitadora laboral, adecua estas indicaciones y así Julián puede comprender y puede realizar las acciones que se le solicitan. Entonces, el jefe también aprende cuando Carla le enseña a Julián. Julián y su jefe se pueden comunicar sin apoyo ahora, o sea, sin Carla de mediadora. Cuando termina el periodo de intermediación, este periodo de acompañamiento, ¿cierto? Empieza a trabajar de manera autónoma, Julián, ¿ya? O sea, trabaja de manera independiente y no tiene este apoyo constante, ¿ya? Este apoyo que Carla le hizo en un comienzo. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si no hubiera existido Carla? O sea, si una persona con discapacidad intelectual es contratada en una empresa que no hay ningún apoyo ni acompañamiento. ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿El jefe Julián se podría haber comunicado sin ningún tipo de apoyo? Julián a lo mejor hubiera durado muy poco en el trabajo. Que a ver si es que alguien quisiera comentar algo. Tenemos respuesta en el chat, Dani, tienes ¿Ya? que activar tu micrófono ahí. Ah, Eso. Disculpen, ahora sí. Francisco González dice, probablemente un rechazo por parte del jefe y frustración por parte de Julián. Claro, al no haber una comunicación fluida, y Esther dice, hubiera sido excluido. claro. Y bien, ¿cierto? Entonces, claro, si es Dicen, que no igual existe, como Dale, perdona. dice, Karen Mondragón dice, igual el jefe podría aprender sobre el camino e intentar nuevas formas de comunicarse. Claro, al final el jefe aprende. Ahora sí, Fernanda. Claro, claro, sí, finalmente ahí, o sea, lo que dice Karen ahí finalmente es lo ideal, ya como la inclusión real, que no necesitemos un mediador o un facilitador para poder lograrlo, ¿ya? Pero vamos de a poco también y claro, y se va, ¿cierto?, logrando con pequeños pasos y por el momento, ¿cierto?, es de mucha ayuda que existan estos facilitadores laborales, estos preparadores laborales, ahora que existe también el gestor laboral, ya que es también obligación que exista en una empresa, ¿ya? Entonces, si el jefe sería mucho mejor que él mismo se instruyera, que él mismo se educara, se formara y que él pudiera generar este lazo sin ningún apoyo, sería inclusión de todas maneras, ¿ya? Pero claro, vamos de a poco, ¿cierto? Entonces, como dijeron por ahí, ¿cierto? Julián hubiera sido excluido o también hubiera sido segregado, hubiera existido integración, pero hubiera quedado como la persona con discapacidad intelectual, ¿ya? Y no como un trabajador más de la empresa. Claro, Esther también dice, en el rol de Carla se vería reflejado la ley del gestor. Exacto, sí, ¿cierto? Ahí sería Carla la gestora laboral en este caso, ¿cierto? Que ahí, claro, la diferencia Francisco, sería que, dale, eh,
Dice Francisco González si existe algún subsidio por parte de alguna entidad para las empresas en la contratación de estos facilitadores o gestores. Ahí existe que, claro, que la ley de gestor finalmente dice que la empresa debería tener este gestor ya incluido, ¿cierto? Tiene que ser parte de la empresa. Lo que se está haciendo mucho es que alguien de la misma empresa se certifica como gestor laboral. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser algún profesional del área de la salud o del área o del mundo de la inclusión. Ya puede ser cualquier tipo de profesional que se certifica como gestor laboral. Como también hay otras empresas que lo hacen a través de mediadores, ya fundaciones, consultoras se asesoran de expertos eh, que finalmente conocen del tema. También dice, ¿qué tan complicada es la certificación o cuánto puede durar aproximadamente? No escuchamos a la Fer si está hablando. Ah, ya. Curso que se realiza, digamos, entonces, claro, ahí va a depender de lo del curso, en verdad, pero lo ideal es que, claro, que pueda existir esta figura dentro de la empresa es fundamental. Entonces, va a depender hay distintas fundaciones que lo están realizando para poder seguir formando a más gestores laborales. Ahí solo agregar que, claro, que es ideal que cuando se quiere contratar a una persona con discapacidad, más que porque se tenga que contratar, o sea, claro, es lo ideal, ya que no solo por cumplir con la cuota se quiera incluir a una persona con discapacidad, la discapacidad que sea, exista o se pueda crear en la empresa esta área de inclusión, ya por muy pequeña que sea, que parta con una persona, porque como les comentábamos anteriormente, ¿cierto? No basta solamente con contratar, ¿ya? Y además, como se veía en el video, ¿cierto? Si se hacen estas adaptaciones y estos apoyos, no solo va a servir para la persona con discapacidad, va a servir para todas las personas, ¿ya? Eso tiene que ver también con la accesibilidad universal y con el diseño universal, ya que finalmente si estuviera adaptado para las personas con discapacidad, personas con y sin discapacidad, le podrían facilitar estos apoyos. ¿Ya? Entonces, es muy importante que exista esta área de inclusión y diversidad, ya no solamente de inclusión de personas con discapacidad, porque también va a facilitar y va a apoyar a todos los trabajadores. Claro, Karina Lepe también dice, el caso también va de la mano con las barreras comunicacionales que aún existen en el país y que aún no se eliminan en su mayoría. Claro, hay Exacto. también problemas de comunicación, para entregar bien las instrucciones, de ser claro. Muchas veces los jefes pueden como asumir que tú sabes algo, pero también eso puede generar una barrera, ¿no? Claro, sí. Nosotros igual ahí, claro, bueno, nosotros trabajamos con discapacidad intelectual y por eso también pusimos este caso, porque finalmente es una discapacidad intelectual invisible, ¿ya? Y ahí, como comentas, ¿cierto? Pasa mucho que el tema de las instrucciones o las descripciones o las solicitudes son muy complejas y como comentabas ahí tú, Daniela, no se verifica si es que se comprendió o no, ¿ya? Eso es muy importante y sobre todo se utiliza mucho como el doble estímulo, ¿ya? Si yo doy una instrucción que además sea verbal, también con una imagen. Y también verificar que la persona comprendió, o sea, pedirle que lo demuestre o hacer con la persona por primera vez la actividad, ¿ya? Y no solo para personas con discapacidad, también pasa a cualquier persona que entra a un trabajo nuevo. Bueno, y dejamos acá algunas preguntas para que, a modo de reflexión, ¿cómo miramos y tratamos a las personas con discapacidad en la vida cotidiana? Cuando nos encontramos con ellos en la calle o cuando vemos en distintos aspectos, ¿cómo la estamos mirando? Desde un enfoque quizás centrado en, ah, mira, tiene discapacidad, pobrecito, o lo miramos como un sujeto ya de derecho, que es una persona más dentro de todos nosotros en la sociedad. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo? Y eso, ¿sería un trato similar si alguno tuviera discapacidad? Le vamos a hablar por su nombre, lo vamos a tratar como uno más, entre otras cosas. Y ¿estamos logrando una inclusión real con las personas con discapacidad en el mundo laboral? ¿O estamos haciendo solo una integración? Que eso es la diferencia que hablaba Francisca. Sí, estas son preguntas que nosotros dejamos ahí como para que cada uno pueda reflexionar acerca de cómo estamos mirando también el tema de la discapacidad.
Súper. Fer, aquí, bueno, como seguía su siguiente slide, em, las preguntas. Aquí Francisco González nos escribe, dice, en su experiencia, ¿cómo han visto la disposición de los ejecutivos o jefatura ante estos cambios de inclusión y de nuevos integrantes a los equipos con discapacidad? Y nosotros, la verdad es que, nosotros trabajamos como decíamos, con la formación, entonces estamos en constante comunicación con las empresas. Y la verdad es que la disposición que hay es bastante positiva. Tenemos actualmente casi 53 estudiantes en distintas empresas haciendo sus prácticas laborales, en donde la actitud que han tenido y la disposición a poder realizar las distintas modificaciones y adecuaciones que se realicen están súper, súper, súper bien, porque nos reciben siempre con la intención también de poder conocer, ¿sí? De poder saber más acerca de las personas con discapacidad. Entonces, la verdad es que se genera un ambiente muy positivo tanto para el estudiante que está haciendo su práctica laboral, como para la empresa. Inclusive también hay algunos estudiantes que ya han sido contratados por las empresas, sobre todo amparados bajo esta ley del 21.015 de la inclusión laboral. Ahí solamente agregar, Daniela, em, que claro, pasa mucho que existe mucho miedo, ya mucho miedo y nos ha pasado, me ha pasado por lo menos que empresas dicen, lo vamos a conversar porque en realidad no tenemos un área preparada para esto, pero en realidad nunca va a haber un área lo suficientemente preparada si es que no se intenta, ¿ya? O sea, finalmente el primer paso es decir que sí, intentarlo, probar y poder acompañar a estas personas con algún tipo de discapacidad, ¿ya? Y como comentaba Fernanda, también existen muchos estudios sobre que existen muchos beneficios cuando hay una persona contratada con algún tipo de discapacidad, ¿ya? Porque independiente de la discapacidad, como comentábamos antes, son un colectivo que es muy vulnerable y ellos lo saben, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuidan muchísimo más su trabajo. Por lo general, a nosotros nos dicen, son los más responsables, son los más puntuales, o sea, son los más proactivos, les piden las tareas y las cumplen al pie de la letra, los tiempos los cumplen. Entonces, finalmente, para la empresa esto es un plus y aparte de la cultura inclusiva, ¿ya? Porque como al final aprendemos estando con personas con algún tipo de discapacidad, compartiendo con ellos en el día a día. Claro. Esther aquí dice, yo creo que hoy en día se ve más la integración que la inclusión como propiamente tal. Hay mucho desconocimiento todavía. Karen pregunta, ¿cuál es la mejor forma de dirigirme a un candidato con discapacidad durante el proceso de selección? ¿Hay alguna pregunta recomendada o no recomendada que pueda hacer? Mira, yo creo que ahí, y lo que nosotros siempre recomendamos, porque más que obviamente siempre van a haber como tips específicos, a lo mejor por el tipo de discapacidad, por un lado en el lenguaje es como no tener miedo a equivocarte, ¿ya? Si te llegas a equivocar en cómo tratarlo, la persona probablemente te corrija, ¿ya? No pasa nada con eso. Y además siempre centrarse en la persona, en lo que la persona quiere, en lo que te comenta, ¿ya? Y finalmente conocer a la persona como tal, ¿ya? O sea, esa persona tiene un nombre, tiene gustos, tiene intereses, tiene habilidades, tiene capacidades, como tiene aspecto a mejorar como cualquier persona y además tiene una discapacidad. ¿Ya? Entonces, más que dirigirte como con miedo o con mucho cuidado, intenta que sea como cualquier otro candidato y si es que te llegas a equivocar, bueno, te equivocas y la persona te va a corregir o tú misma vas a aprender y para una próxima vez ya no lo vas a hacer de nuevo. Súper. Francisco González pregunta, y para los que somos más ajenos a esto, ¿podrían mencionar algunos ejemplos de industrias donde se ha logrado la inclusión que tengan ustedes conocimiento? Hay varias empresas, la verdad, así como a modo general podríamos hablar, pero específicamente podríamos decir, no sé, Banco de Chile, Cencosud, Nestlé, ya hay varias grandes empresas que ya lo están haciendo, eh, tanto públicas como privadas. Entonces, podrían ser como ese ejemplo, a lo mejor eso puede responder la pregunta. Súper. Rocío Montenegro también dice, ¿cuáles serían los pasos para obtener una correcta sensibilización dentro de una organización? Para la sensibilización es importante que se consideren los aspectos principales de la persona, ¿ya? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus aspectos de mejora que pudieron evaluar, ¿no es cierto?
y poder entender también que la discapacidad se vea como algo natural dentro de la empresa, que no sea esta característica muy principal en la persona, sino que sea el trabajador con sus tareas y sus trabajos, digamos, como cualquier otro trabajador. Y centrarnos en, como lo que hemos hecho ahora, las etapas, centrarse en cómo vamos a visualizar al trabajador. ¿Ya? Yo creo que va como de la mano con eso, junto con qué apoyos se van a requerir, eh, y eso, creo yo. Sí, hay que agregar que también, claro, nosotros hablamos sobre la sensibilización en una primera etapa, pero no necesariamente tiene que ser una única sensibilización, sino que también puede ir siendo, porque, a ver, finalmente lo que pasa con las personas con discapacidad, independiente de la que sea, es que más que conseguir el trabajo es la mantención en el trabajo, ya por diferentes situaciones que van pasando en el día a día que uno no puede anticiparse. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primera sensibilización, ¿de acuerdo? Después van viendo conductas que a lo mejor ustedes necesitan informarse, informar al equipo de trabajo, bueno, nueva sensibilización, nueva capacitación. Finalmente es como ir durante el tiempo aprendiendo y viendo en qué nos necesitamos capacitar. Y además, sumar que se puede también realizar como el nexo con alguna consultora, alguna de las fundaciones que realizan estas sensibilizaciones de una manera más específica. Y ahí también se puede apoyar con eso. Eso. Súper. Chicas, también aquí Patrick Flores pregunta, ¿en minería existen oportunidades para personas con discapacidad? ¿Ustedes saben, conocen? Minería, yo desconozco actualmente si se está realizando, sin embargo, se podrían obviamente buscar puestos que estén acordes, sobre todo administrativos. Yo creo que de esa área es como que hay más potencial quizás para poder incluir una persona con algún tipo de discapacidad. Súper. No hay más preguntas en el chat por el momento. Pueden escribir alguna otra más si es que lo desean o levantar la mano también para darles el acceso al micrófono. No, Cristian, vamos cerrando. Si no tenemos más manitos levantadas, si no tenemos más preguntas en el chat, ahí como bien dice la última slide final, muchas gracias por la atención, pero también nos quedamos con esas preguntas de reflexión que nos hace Francisca y Fernanda, ¿no es cierto? Que son preguntas muy claves también, porque sin duda que todos los días nosotros nos vamos a enfrentar a tener enfrente quizás a una persona con discapacidad en distintos ámbitos de nuestra vida, en el transporte público, en nuestra oficina, quizás en un círculo de amigos y indistintamente quizás no sabemos cómo vamos a responder o no sabemos cómo vamos a actuar o interactuar con estas personas. Así que estas preguntas son claves también para irnos cuestionando y ir entendiendo cómo vamos a entender la inclusión y la integración también, que son dos cosas distintas y que también hoy día las entendimos gracias a la charla que nos dio Fernanda y Francisca. Así que les agradecemos a ustedes dos por esta hermosa charla que nos dieron hoy día también y que nos hacen un contexto de cómo mirar la discapacidad y la inclusión en los aspectos laborales. Si no tenemos más preguntas, yo les agradezco nuevamente. Francisca, Fernanda, ¿quiere dar unas palabras al cierre? No, o sea, solamente muchas gracias por las preguntas, por estar acá hoy día, y finalmente dejarlos invitados a que puedan como, conocer este gran mundo de la discapacidad, que puedan compartir con gente con discapacidad, y que si alguno trabaja en alguna empresa donde le gustaría comenzar con esto, a nosotros nos buscan, claro, muchas empresas, ¿por qué? Porque nosotros comenzamos con el proceso de práctica y ese acompañamiento que a lo mejor tendrían que pagar con una consultora o con una fundación, nosotros lo hacemos por parte de la universidad, ¿ya? Entonces, en caso de que alguien también, o también por cualquier pregunta o cualquier cosa, lo que nosotros podamos apoyar, felices también ahí de poder como comunicar y poder hablar de temas de inclusión. Y nos pueden contactar y también agradecerles a todos por haberse unido a esta charla. Es un tema súper importante y súper relevante. Excelente, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los profesionales y personas que se conectaron el día de hoy y nos estamos viendo el próximo miércoles entonces en otro ciclo de charlas Compromiso, Inclusión, Empresa. Que tengan todos una muy buena tarde y nos estamos conectando para otro desafío. Muchas gracias, que tengan un buen día.
Muchas gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Chao.